Bienvenidos amigos a otro programa Buena Salud. Soy María José Jamón, soy nutricionista y educadora de salud. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que yo considero que es una de las claves para la buena salud y el bienestar. Este tema es el dominio propio. ¿Y por qué lo considero tan importante? Como nutricionista trabajé muchos años en una clínica comunitaria donde daba consejería nutricional a personas con problemas de salud tales como obesidad y sobrepeso, diabetes, alto colesterol, alta presión, todos estos problemas que están relacionados muchas veces con nuestro estilo de vida y especialmente con la alimentación. Y me daba cuenta de que muchas personas ya tenían conceptos acerca de la salud y de la alimentación correcta. Y a pesar de saber lo que necesitaban hacer para mejorar su salud, los cambios en su estilo de vida que necesitaban implementar, aún así no podían hacerlo, no conseguían hacer los cambios que necesitaban hacer. Y me fui dando cuenta que esto tiene mucho que ver con la falta de dominio propio. Y de hecho, sabemos desde los años 90, desde el año 1991 por lo menos, se han publicado estudios acerca de cómo las enfermedades cardiovasculares, que son las que más causan muerte en el mundo, son no solamente prevenibles, sino también reversibles, en el sentido de que se puede revertir la arteriosclerosis, la acumulación de placa en las arterias. Sabemos que el asesino número uno, las enfermedades cardiovasculares, se pueden mejorar, se pueden revertir con una alimentación correcta. De hecho, el famoso ahora ya doctor Dean Ornish, en el estudio que él realizó, él comprobó que la acumulación de placa se puede reducir en las arterias cuando las personas consumen una dieta baja en grasas y vegetariana, es decir, libre de productos animales. Sin embargo, a pesar de que hemos sabido esto desde principios de los años 90, ya varias décadas, aún así los ataques al corazón y las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en todo el mundo. ¿Cómo es que si ya sabemos cómo mejorar y cómo revertir esta enfermedad, que es la que más causa muerte, no hemos podido evitar que hayan tantos ataques al corazón? Bueno, hay un experto en psicología, el doctor Roy Baumeister, profesor de psicología en la Universidad de Florida, uno de los investigadores más citados en el campo de la psicología. Y él tiene una opinión con respecto a eso que me parece muy relevante para este tema. Él dice lo siguiente: la falla del dominio propio es fundamental para casi todos los problemas personales y sociales que afectan a los ciudadanos del mundo desarrollado moderno. Y luego dice lo siguiente, que es muy importante con respecto al tema del día de hoy. La falta del dominio propio es la causa número uno de enfermedades coronarias. Él está hablando más allá del sentido físico, porque sabemos que las arterias tapadas son las que causan las enfermedades al corazón. Sin embargo, él va más allá de la razón física, él va a la razón psicológica, por la cual todavía estamos con este problema de las enfermedades cardiovasculares, y es la falta de dominio propio. De hecho, quiero contarles otra historia. Hace muchas décadas atrás había un doctor muy famoso y prestigioso, muy conocido. Su nombre era el doctor Everett Graham. Y él era conocido porque era un cirujano que fue uno de los primeros que hizo cirugías para extraer pulmón de un paciente que tenía cáncer a un pulmón. Extrajeron ese pulmón enfermo y el paciente siguió viviendo por muchos años. Él también era muy reconocido por sus investigaciones en el cáncer del pulmón en específico. Y él lo que hacía es que ponía el alquitrán de los cigarrillos, les aplicaba este alquitrán a la piel de los ratones de laboratorio que él ocupaba. Y él se dio cuenta que estos ratones también desarrollaban un cáncer que era muy parecido al cáncer que él veía en las personas que tenían cáncer a los pulmones. Entonces él empezó a hacer esta conexión. Estamos hablando de los años 30 o 40, antes de que se supiera ciencia cierta de que los cigarrillos causaban
cáncer a los pulmones. Pero este doctor fue uno de los pioneros en hacer esa relación, esa conexión entre el cáncer y los cigarrillos. Bueno, él tenía un pequeño problema y el pequeño problema que él tenía es que él también fumaba. De hecho, fumaba varios cigarrillos al día. ¿Y qué piensan que le pasó? Desarrolló también cáncer en sus pulmones. De hecho, él escribió una carta a uno de sus mejores amigos. Él se llamaba el doctor Alton Ochsner, que también era cirujano en la ciudad de Nueva Orleans. Y en la carta, el doctor Everett Graham le dice lo siguiente a su mejor amigo. Siento mucho decirte que tengo cáncer en ambos pulmones y es maligno. Ya no viviré mucho tiempo más. Y después su mejor amigo, el doctor Ochsner, después de haber leído esta carta, él reflejó en lo triste que era esta situación, que estuviera este hombre, su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, un hombre con tanto prestigio, tanta educación, tanto conocimiento, tanta experiencia, dinero. Todo eso no le sirvió de nada, porque la falta de dominio propio, que él no pudo dejar de fumar, causó que él entonces falleciera. Entonces lo que estamos aprendiendo es que el dominio propio es muy importante, aún más importante que el dinero, que el prestigio, que la información, que la educación y que la experiencia. Y tal vez es por eso que los expertos han estudiado este tema del dominio propio por muchos años. Ya en la década de los años 70 se comenzó a estudiar acerca de este tema en la universidad muy famosa aquí en California que se llama Stanford. Y en Stanford se hizo un estudio muy interesante acerca de lo que ellos llamaron la gratificación aplazada. ¿Y a qué me refiero con esto? Hicieron un famoso estudio que hoy es conocido como el estudio de los marshmallows. Marshmallows son esos dulces bombones, le llaman en muchos lugares, unos dulces que a los niños les encantan. Bueno, lo que hicieron fue que pusieron niños en un cuarto, en una habitación, y les pusieron una mesa y les pusieron un plato con un marshmallow. Y le dijeron a los niños, eran niños pequeños, 4 a 6 años de edad, les dijeron lo siguiente: si tú te comes este marshmallow, está bien, no hay problema. Pero si tú te esperas y no te comes el marshmallow, yo voy a regresar y te voy a traer 2. Entonces, con esta prueba, lo que hicieron es ver si los niños podían aplazar esa gratificación de comerse su marshmallow. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Sería que los niños se esperaron o será que los niños se comieron el marshmallow? Bueno, en realidad hubo diferentes resultados. Algunos niños se comieron el marshmallow casi inmediatamente. Apenas se fue la persona, se lo comieron. Otros esperaron. Algunos esperaron 5 minutos, otros esperaron 10 minutos, otros esperaron los 15 minutos completos. Y algunos se trataban de distraer de alguna manera para no comerse el marshmallow. Y lo interesante de todo esto es que con el pasar de los años se estudiaron estos niños, se siguieron a estos niños cuando ellos se graduaron de la secundaria, cuando fueron a la universidad, cuando se hicieron adultos y trabajaron. Y encontraron lo siguiente, encontraron que los niños que sí tuvieron más dominio propio, que los que fueron capaces de esperar más tiempo para obtener la recompensa, tendieron a tener mejores resultados en su vida. Y esto fue medido por una prueba que tienen que tomar los niños en la secundaria para entrar a la universidad. Es la prueba del SAT, aquí en inglés. Y lo que encontraron es que los niños que tenían dominio propio tuvieron mejores resultados en la prueba SAT. También tuvieron índice de masa corporal más bajo, es decir, tuvieron menos obesidad. Y también otras medidas que estudiaron los profesionales fueron las siguientes. Los niños que tenían más dominio propio fueron mejores capaces de manejar el estrés después de adultos. Tuvieron mejor capacidad de controlar los conflictos y la adversidad. También vivieron más tiempo. El dominio propio fue un mejor pronosticador del éxito académico que la inteligencia. Y también fue más importante para la felicidad conyugal que la empatía. ¿Qué pasó con los niños que no tuvieron dominio propio? Bueno, lo que encontraron es que los niños con menos dominio propio tuvieron más problemas económicos, familiares, sociales, cometieron más violencia, más crímenes.
tuvieron más deudas, tuvieron más adicciones y tuvieron más problemas psicológicos como la depresión o la ansiedad. También tuvieron más enfermedades de transmisión sexual, más alta presión, más accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales o stroke, más alcoholismo, más homicidios, cometieron más homicidios, más violaciones, tuvieron más depresión, como dijimos anteriormente, y tuvieron más casos de cáncer. También hubieron más embarazos no deseados, más adulterio, más divorcios, más falta de empleo, más ruina financiera, más problemas familiares y más adicciones que tienen que ver con comportamientos como adicción a la tecnología o adicción a la pornografía. Entonces, con esto nos damos cuenta de que el dominio propio es muy importante para todo aspecto de nuestras vidas. De hecho, se ha hecho un estudio, una encuesta a nivel mundial, donde las personas pueden llenar un cuestionario en el Internet y poner diferentes respuestas que determinan cuáles son sus valores más importantes. Y de todos estos valores, el dominio propio es uno de ellos, uno entre 24 valores que se miden en esta encuesta. Lamentablemente, en todo el mundo se hizo esta encuesta y se encontró que el valor que las personas menos tienen es el dominio propio. Y cuando ellos mismos se midieron lo que menos tenían, el más bajo, el primero salió el dominio propio. Es decir, una de las cosas que menos tenemos como seres humanos es dominio propio, lamentablemente. Y ahora vivimos en una época donde el dominio propio es muy importante, pero aún así en Estados Unidos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se hizo una encuesta en la cual los americanos, los estadounidenses, dijeron que el dominio propio, la falta de dominio propio, era la razón número uno por la cual las personas no podían alcanzar sus metas, incluyendo metas de salud, metas laborales, metas de estudio, etc. Y ahora es cuando más necesitamos tener dominio propio, porque ahora vivimos en una sociedad donde los alimentos que consumimos son altamente procesados, muy apetitosos y eso los hace a veces incluso adictivos. Ahora más que nunca necesitamos tener dominio propio para poder tener una buena salud. No solamente con respecto a la alimentación, sino también con respecto a nuestras actividades diarias. Ahora es mucho más fácil ser sedentario que nunca antes. Antes, como parte del diario vivir, teníamos que mover nuestros cuerpos mucho más, pero ahora tenemos automóviles, tenemos elevadores o ascensores, tenemos escaleras automáticas, tenemos lavadoras automáticas. Toda esta tecnología nos ha ayudado a que nosotros tengamos una vida más sedentaria en vez de con más movimiento físico. Entonces, con respecto al ejercicio y a la alimentación, es mucho más fácil llevar los comportamientos que no son saludables. Tenemos que tener dominio propio para poder evitar esos comportamientos no saludables, pero ahora es más difícil que nunca. Con razón, entonces, ahora más que nunca hay una epidemia de obesidad y de sobrepeso en el mundo entero. Y cuando hablamos de dominio propio, es como si una parte de mí me dijera, esto es más bueno para mí. Por ejemplo, una manzana, una fruta, uvas o piña o lo que sea, pero otra parte de mí más bien prefiere lo que es más procesado y que no es tan saludable, como galletas, chocolates, pasteles o comida chatarra. Es como si nuestro ser estuviera dividido en dos, como si una parte quisiera hacer lo bueno, pero no puede hacer lo bueno, y la otra parte más bien es la que no quiere hacer lo bueno, que más bien quiere lo que no nos hace bien. Y fíjense ustedes que en la Biblia, en las Escrituras, encontramos este concepto. Sí, está en un libro escrito, está en el Nuevo Testamento, Pablo, ahí en Romanos. De hecho, en capítulo 7, versículo 19, parece que supiera exactamente por lo que estamos pasando hoy en día. De hecho, él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7, 19. Y después más adelante, en el versículo 24, él dice lo siguiente, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es como si pudiéramos llegar a la conclusión de que la falta de dominio propio nos puede llevar incluso hasta la muerte. Y de hecho eso fue lo que pasó con la historia que acabamos de contar del doctor Everett Graham, que perdió la vida por falta de dominio propio. Y así lo vemos con muchas otras enfermedades al corazón, diabetes,
cáncer, muchas, si no todas, están relacionadas con nuestro estilo de vida. Y lo que tenemos que hacer es tener dominio propio para poder llevar un estilo de vida más saludable. Entonces, el día de hoy los quiero dejar con algunas claves para poder desarrollar más dominio propio. ¿Cómo podemos nosotros llegar a tener más dominio propio? Bueno, la primera clave que es muy importante para tener dominio propio es cuidar la salud de nuestro cerebro. Porque resulta que el dominio propio se encuentra en la misma parte del cerebro que también está encargada del razonamiento, también está encargada de tomar decisiones y está encargada del juicio y de los comportamientos sociales adecuados, la resolución de problemas, etc. Es la parte que se encuentra enfrente del cerebro que se llama el lóbulo frontal. Pero resulta que hay cosas que podemos hacer para dañar el lóbulo frontal. Y si nuestro lóbulo frontal no está en sus mejores condiciones, entonces nos puede fallar el dominio propio. Una de las cosas que más daña el lóbulo frontal es la falta de sueño. Cuando no dormimos bien, es mucho más fácil no tener dominio propio. Otra razón por la que a veces dañamos el lóbulo frontal es por cierto tipo de alimentos o sustancias que consumimos. El azúcar, por ejemplo. La cafeína es otra. De hecho, sabemos que la cafeína hace que la gente sea más impulsiva. Sabemos que pierden hasta cierto punto un poco de dominio propio por la cafeína. Pero una dieta alta en grasas saturadas, especialmente debido a que daña la función cerebral porque no está fluyendo la sangre correctamente en el cerebro cuando la dieta es muy alta en grasas saturadas. La circulación se afecta. También sabemos que otras cosas como la nicotina y el alcohol afectan el funcionamiento del lóbulo frontal. Pero hay cosas que tal vez no sabemos. Por ejemplo, el tipo de música a que nos exponemos puede afectar el funcionamiento del lóbulo frontal. Sabemos que músicas con ritmo muy fuerte, como rock o hip hop o este tipo de músicas de este tipo, tiene un ritmo tan fuerte que puede ir al contrario del ritmo natural del cuerpo. Sin embargo, sabemos que hay tipos de música que hacen exactamente lo contrario. Se han hecho estudios, por ejemplo, con la música clásica o música instrumental de himnos, por ejemplo, con los cuales sabemos que cuando escuchamos este tipo de música, el funcionamiento de nuestro lóbulo frontal mejora. De hecho, cuando los niños escuchan esta música mientras estudian o hacen tareas, pueden concentrarse mejor. Entonces, el tipo de música también es muy importante. Hay ciertos tipos de medicinas que pueden afectar el lóbulo frontal. Y si usted toma alguna medicina, lo que puede hacer es preguntarle a su médico si es que ese tipo de medicina puede afectar el lóbulo frontal y si hay alguna alternativa de cambio de estilo de vida que pudiera tener el mismo resultado que esa medicina. Entonces, la primera clave para un dominio propio mejor es tener un lóbulo frontal saludable. Otra clave es planificar, porque cuando nosotros planificamos lo que vamos a comer durante la semana, por ejemplo, en vez de esperar hasta última hora, cuando ya tenemos hambre, cuando ya no tenemos tiempo para cocinar, es mucho más fácil perder el dominio propio cuando estamos con hambre. Entonces, planificar nuestras comidas, planificar nuestro estilo de vida, las horas que vamos a hacer ejercicios. Necesitamos saberlo todo con tiempo para poder hacer cambios que sean beneficiosos para nuestra salud. Otra cosa que debemos hacer para poder tener más dominio propio es formar hábitos saludables. Cuando nosotros hacemos hábitos de comer saludablemente, de desayunar, por ejemplo, un desayuno con frutas y granos integrales, de comer un almuerzo con ensaladas y otras verduras, cuando hacemos un hábito de hacer ejercicio, las cosas se vuelven más automáticas. Por ejemplo, un niño pequeño, cuando está recién aprendiendo a lavarse los dientes, tal vez no se le hace una cosa natural lavarse los dientes, a veces se le puede olvidar, puede renegar, etc. Pero un adulto que ya lleva décadas lavándose los dientes, apenas se levanta en la mañana, lo hace automáticamente, no reniega, no se le olvida ni nada de eso. Cuando hacemos hábitos, el comportamiento se vuelve automático y no necesitamos ejercer tanto dominio propio. Entonces, otra clave muy importante para tener más dominio propio es hacer hábitos.
saludables. Otra clave muy importante para tener dominio propio es que nosotros debemos de tener una alimentación que tenga muchos micronutrientes, lo cual nos va a llevar a tener menos ansiedad para comer. Cuando nosotros alimentamos el cuerpo correctamente y le damos la nutrición que el cuerpo necesita, entonces el cuerpo se nutre de tal manera que no vamos a estar siempre buscando otra cosa que comer, a pesar de que ya estamos llenos. La ansiedad por comer viene cuando nosotros tenemos una deficiencia de nutrientes o tal vez comemos muy poquito porque los alimentos procesados tienen menos volumen al tener menos fibra. Entonces, alimentos que tengan mucha fibra y muchos nutrientes como las frutas, verduras, granos integrales, etcétera, nos va a ayudar a que podamos nosotros consumir una dieta que sea más saludable y no nos lleve a tener ansiedad por comer. Otra cosa muy importante de recordar es cuál es nuestra motivación. ¿Qué es lo que a usted lo lleva a querer cambiar sus hábitos? ¿Qué es lo que a usted lo lleva a querer tener un estilo de vida más saludable? ¿Será que quiere vivir más años? ¿Será que quiere tener menos enfermedades? Las enfermedades hoy en día son muy costosas. Tenemos que recurrir a doctores, hospitales, medicinas. Hay personas que no tienen los recursos económicos para hacer tantos gastos médicos. Eso podría ser una motivación. Podría ser ver a sus nietos o bisnietos tal vez, graduarse. Hay tantas cosas que nos pueden motivar. Para algunos de nosotros puede ser querer honrar a Dios con nuestro cuerpo, que es un templo del Espíritu Santo. Cualquiera sea su motivación, escríbala o póngala en un lugar donde pueda recordarle, tal vez en la puerta del refrigerador. Cada vez que usted vaya, allí puede ver qué es lo que realmente a usted lo motiva en su vida para cambiar sus hábitos de manera que pueda realmente llevar a cabo esos cambios. Otra cosa muy importante se encontró cuando algunos investigadores en la Universidad de Rochester, Nueva York, hicieron una prueba parecida a la prueba del marshmallow que mencionamos anteriormente. Pero esta vez se hizo un cambio. A los niños, antes de darle el marshmallow, le dieron hojas de papel con crayolas para dibujar. Pero estas crayolas ya estaban gastadas y le dijeron a los niños, mira, no uses estas crayolas, yo te voy a traer unas nuevas. Y después dividieron a los niños en dos grupos. Y a un grupo nunca les trajeron lo prometido, nunca les trajeron las crayolas que les habían dicho. Y después le hicieron la prueba del marshmallow. Al otro grupo sí se las trajeron. Y los niños tenían crayolas y marcadores y podían dibujar. Entonces, a los dos grupos le hicieron la prueba del marshmallow y los resultados fueron los siguientes. Al grupo de niños que no les dieron las crayolas y después le dieron la prueba del marshmallow, de 14, solo uno pasó la prueba del marshmallow. Pero los niños que sí les dieron las crayolas, de 14, 9 la pasaron. 9 veces más niños la pasaron cuando se hizo esta diferencia de que a algunos sí les trajeron los marshmallows y a otros no. Y a la conclusión que llegaron los investigadores es que estos niños lo que perdieron fue la confianza. A los niños que se les prometió las crayolas y no se las trajeron, perdieron la confianza y por eso que no pasaron la prueba del marshmallow. Y los investigadores llegaron a la conclusión de que tal vez uno de los factores que afectan a la juventud hoy en día, que sabemos que muchos de ellos no tienen dominio propio con respecto a las drogas, el alcohol, comportamientos sexuales, etc. Y uno de los, tal vez, factores es por falta de confianza. Tal vez alguien les falló en la vida, algún adulto, sus padres, sus maestros, no sabemos, las autoridades tal vez. Pero es la confianza. Y como cristianos, muchos de nosotros que tenemos confianza en Dios, que decimos tener confianza en Dios, ¿será que de verdad tenemos confianza en Dios? Él nos ha dicho en su palabra la mejor manera de cómo podemos cuidar nuestra salud. Pero ¿tenemos confianza en lo que Él nos ha dicho? Tal vez ese sea un factor importante también para muchos de nosotros. Otra cosa muy importante para tener dominio propio es fijarnos normas claras. Y en esto me refiero a lo siguiente. Tal vez sea mejor decir no al azúcar. De aquí en adelante ya no voy a consumir azúcar. En vez de decir, bueno, una vez a la semana voy a consumir azúcar. Porque cuando se trata de cosas adictivas, la moderación no sirve. No podemos decirle a un adicto al alcohol, mira, toma alcohol pero más moderadamente. O a un adicto a las drogas, mira, toma droga pero sé más moderado.
Cuando se trata de sustancias adictivas, como el azúcar, la comida chatarra y otras cosas parecidas, la moderación no funciona. Es mejor la abstención. Fijar normas claras. En vez de decir de vez en cuando está bien, mejor decir ya no voy a consumir este alimento que me hace daño. Normas claras. Y otra cosa que es muy importante es quitar la tentación. Debemos de tener cuidado de no poner tentación en nuestro ambiente. Quitar el azúcar, quitar la comida chatarra, quitar tantas cosas que nos hacen mal de nuestro hogar. ¿Para qué tenerlos ahí si nos van a estar constantemente tentando? Eso es muy importante, quitar la tentación. Hay un versículo en Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro racional culto. En otras palabras, para poder tener éxito en nuestra salud, tal vez lo que necesitamos hacer es un sacrificio. Pero Dios nos va a dar la manera y la fortaleza de hacerlo, porque en Romanos 8:10 dice lo siguiente, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. En otras palabras, si Cristo vive en mí, yo puedo tener la vida de Cristo dentro de mí. La fuerza de voluntad me la va a dar Él. No necesito depender de mí mismo. Para tener dominio propio necesitamos hacer un sacrificio a Dios y Él nos va a dar la vida y el espíritu de Cristo para poder nosotros tener una vida saludable, un estilo de vida que nos lleve a vivir más tiempo, un estilo de vida que le dé a Él honra, porque el cuerpo de nosotros fue comprado por precio y no es nuestro. Entonces, esta ocasión quiero dejarte con este versículo como pensamiento final. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio. Dios quiere darte hoy día el dominio propio que tú necesitas para poder llevar un estilo de vida saludable. Y Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Así que deseo lo mejor para ti en tu vida. Que Dios te bendiga.